corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos 2 o 3 o más. Encuentra mi corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder, amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio
Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Yo espero que bien ahí en sus casas. Nosotros estamos bendecidos de un miércoles más de adorar y alabar el nombre de nuestro Señor, una reunión más donde podemos tener la oportunidad de escuchar una palabra de Dios para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestra familia. Así que yo le pido que ahí donde usted está, quizás está en el living de la casa, a lo mejor ya está acostadito, acostadita, o a lo mejor está en la micro, a lo mejor viene en el colectivo con su dispositivo móvil. Yo le pido que usted se tome unos minutos para orar a nuestro Señor y darle inicio a esta reunión. Así que yo le pido que ahí donde está, incline su rostro y diga conmigo: Padre, gracias. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Honramos tu nombre, Señor, y te damos gloria, Padre, reconociendo que tú has sido bueno, que tú eres fiel, Padre Santo, que tú nunca nos abandonas. Señor, y hemos podido ver tu mano poderosa a través de nosotros, Padre, de nuestra vida, de nuestra casa, Padre Santo, nuestra despensa, Señor bendito. Y nunca, Padre, nos ha faltado nada porque tú permaneces fiel. Gracias, Señor, te damos porque este día, Señor, podemos celebrarte, podemos bendecir tu nombre, levantar tu nombre en alto, Señor, y decirle a toda la gente, Padre Santo, que quizás no te conoce, que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú no te has olvidado de tu pueblo, Señor. Por eso te bendecimos y te honramos, Padre bendito. Señor, queremos en esta noche levantar un altar de adoración, Señor, cánticos para ti, Señor, que sean como un olor grato delante de tu presencia, Señor, y tú nos puedas bendecir en este día. Padre, queremos escuchar una palabra. Bendice al pastor que trae la palabra hoy, Padre, para que podamos escucharte, oír tu voz, Padre Santo, una vez más. Gracias, Señor, por los muchachos del coro, Padre, por cada uno de los músicos que, Señor, apartamos un tiempo para prepararnos, Señor, y adorarte a ti, Señor, y hacerlo del mejor modo, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que está en casa. Señor, te pedimos que tú les bendigas, que tú les guardes, Padre Santo, y que podamos tener una reunión, Señor, en tu espíritu, Padre, y que podamos, Señor, tener una reunión, Padre, bendecida, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo dejamos todo. Amén y amén. Gracias, Señor. Le invito a que ahí donde está podamos alabar el nombre del Señor y podamos darle gracias a través de sus alabanzas. Amén. Vamos a cantar al Señor y vamos a darle gloria a Él. Sí, Señor. Vamos a cantarlo fuerte. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Yo sé que usted es agradecido, así que dígalo. Te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Dígale amor, amor sin condición. Amor sin condición.
Te celebramos, Padre. Adoramos su nombre y queremos seguir alabando el nombre de nuestro Señor, que es todopoderoso. Amén. Vamos a cantar al Señor. Seguimos alabando y adorando a nuestro Padre en esta noche. Aleluya. Oh sí, Señor. Él es nuestro amigo fiel. Padre, lo declaramos en esta noche. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices. ¿Qué te dice el Señor? Que me ama. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches? Dígale mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Una vez más, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Vamos a decirlo. Majestuoso y poderoso, tu amigo soy. Majestuoso y poderoso, tu una vez más, sígalo. Majestuoso y poderoso, tu amigo soy. Por última vez, sígale, majestuoso. Majestuoso y poderoso, tu amigo soy.
Señor, aleluya. Él es nuestro amigo fiel. Y yo no sé si usted cree esto, pero cuando decimos y cantamos eres nuestro amigo fiel, no lo hacemos porque meramente sabemos la canción, sino porque usted y yo lo hemos creído y lo hemos vivido. Yo sé que usted en su casa no me va a poder negar de que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido bueno, que Él es nuestro amigo fiel. Y cuando creemos que la noche está muy oscura en nuestra vida, en nuestra familia o en alguna circunstancia de nuestra vida, y creemos y nos recordamos de que Dios permanece fiel, pareciera que todas nuestras cargas se alivianan. Por eso yo te invito a que en esta tarde tú puedas meditar en esto, de que Él permanece fiel aunque nosotros nos olvidemos de Él, porque podríamos pensar cuántas veces hoy nos recordamos de Dios, y a lo mejor son pocas o quizás para ti muchas, pero yo te quiero decir una cosa: Él nunca se ha olvidado de ti. No hay minuto y segundo que Dios se haya olvidado de ti. Por eso quiero decirte en esta tarde que cuando adoramos a Dios, cuando exaltamos su nombre, que cuando levantamos palabra para poder adorar el nombre del Señor, estamos diciendo: Señor, yo te adoro por lo que tú eres para mí, por lo que tú has sido conmigo. Y cuando declaramos esto, vemos la hermosura de Dios, vemos la hermosura del Padre para con nuestra vida. Y yo te quiero invitar en esta noche a que tú prepares tu corazón para adorar al Señor con esta alabanza que yo sé que tú te la sabes, porque no es ni tan nueva ni tan antigua, pero es una alabanza, es una canción de adoración que dice una gran verdad y que Él es hermoso. Así que yo te quiero invitar a que cantes al Señor mientras adoramos a Dios en esta tarde. Cántalo conmigo. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. Una vez más, en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Sí, Señor, te adoramos. Dilo una vez más: en mi corazón. Prepárate para decirlo ahí donde tú estás.
Vamos. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. Una vez más, dilo. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. Vamos, prepárate para decirlo. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. El anhelo de mi corazón. Oh, Señor, eres el amado de mi vida, Señor. ¿Cómo no adorarte? Exáltate, Señor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Digno eres, Señor, de nuestra adoración. Digno eres de la alabanza de tu pueblo, Señor. Eres exaltado, eres proclamado, eres bendecido, Señor. Levántate, exáltate, Dios, y defiéndenos de nuestros enemigos. Gracias, Señor, por este precioso tiempo, Señor, de esta reunión que tenemos, Señor, a través de las redes sociales. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén, 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 amén. ¿Cómo están, hermanos? Espero que se encuentren bien en casa. Queremos saludar y darle bienvenida a todos los hermanos quienes se están incorporando, se están sumando a este
tiempo de reunión, un tiempo para exaltar y proclamar a Jesucristo el Señor. Agradecemos al Señor por los chicos de la alabanza, que Dios les bendiga. Hace mucho frío en estos minutos acá en nuestra iglesia en Viña del Mar. Hoy es el último día de este mes de junio. Se nos va junio y ya mañana comenzamos con el mes de julio, el mes número 7. Creemos y tenemos la convicción que este mes de julio será un mes muy bendecido, un mes en que veremos la mano del Señor moviéndose en favor de cada familia, de cada enfermo que está hospitalizado, viendo al Señor moviéndose, trayendo sanidades y restaurando la salud de todos aquellos quienes a lo mejor lo están pasando mal, familiares que lo están pasando mal porque no pueden ir a ver a sus seres queridos ahí en el hospital. Así es que solamente vía WhatsApp, vía teléfono se comunican con ellos, así que nuestras oraciones. Qué bueno es saber la vida y la salud de nuestro hermano Ángelo Castillo también, que se está recuperando y honramos al Señor por eso. Yo quiero que usted allí prepare su corazón, tenga un tecito, un cafecito calentito ahí en su casa, y yo quiero que usted esté atento a lo que vamos a compartir. Hoy comenzamos con el capítulo 4 de estas epístolas pastorales. Expositivamente estamos predicando las pastorales de Pablo, que le escribe a Timoteo y a Tito, y en esta oportunidad vamos a comenzar con un tremendo y fascinante e interesante capítulo 4 de Primera de Timoteo. Vamos a analizar estos textos que muchas veces lo hemos leído o lo hemos escuchado en las predicaciones, pero nunca hemos, profundizado en el texto. Y yo quiero que usted, por favor, me acompañe. Primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer los primeros 2 versículos, si así Dios lo permite. O, mejor dicho, el primer versículo en realidad, porque tenemos mucho que hablar con respecto, por ejemplo, a lo que Dios profetizó sobre la iglesia de Éfeso a través, a lo mejor, de Pablo, de algún profeta o de algún grupo que tenía este don profético, donde dice claramente que el Espíritu dice que claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a repetir el texto. Queremos hablar acerca de los postreros tiempos, queremos hablar de la apostasía, queremos hablar un poquito también de estos espíritus engañadores. Vamos a repetir el texto, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Oremos al Señor. Padre, hemos leído tu palabra, necesitamos la guía del Espíritu Santo, necesitamos la iluminación tuya, Señor, para que podamos entender el significado de cada texto, Señor, que está en estas páginas de las Sagradas Escrituras. Señor, permite que la fe de todos nuestros hermanos y hermanas sean bendecidas y edificadas. Señor, creemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe nunca se fortalecerá escuchando noticias, la fe nunca se fortalecerá escuchando o leyendo algún diario, algún matutino del día o en las redes sociales. Solamente nuestra fe se alimentará y se fortalecerá escuchando tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nuestra fe sea muy fortalecida, y bendecimos a todos aquellos quienes en esta noche están allí en sus hogares atentos a lo que tú nos ministrarás. Tendré el cuidado de dirigir a ti toda la alabanza y el honor, porque solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a analizar el primer versículo de este interesante tema que Pablo comienza a desarrollar en el capítulo 4. Pablo, recordando al inicio de esta carta, cuando Pablo escribe en los primeros versículos esta carta a Timoteo, muestra su preocupación por los falsos maestros que estaban en cierto aspecto esparciendo el veneno de sus falsas enseñanzas. Por ejemplo, en el versículo 3 Pablo le dice a Timoteo: cuando partí hacia Macedonia te rogué que te quedaras ahí en Efeso y que frenaras
o hicieras callar a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Ya Pablo al inicio de esta carta comienza a mostrar su preocupación por estos falsos profetas o estos falsos maestros que estaban enseñando diferente doctrina. Ahí en el versículo 19 al verso 20 dice: aférrate, Pablo le dice a Timoteo, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Uno de ellos fue Himeneo y el otro Alejandro. Estos dos son ejemplos, dice Pablo. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Ya Pablo da a entender en los primeros versículos del capítulo 1 la preocupación que él tenía por la salud, doctrinalmente hablando, por la salud y la enseñanza de la iglesia de Éfeso, que era pastoreada por Timoteo. En el capítulo 4, lo que vamos a comenzar a ver ahora, Pablo vuelve a su análisis de los falsos maestros y su énfasis en sus torcidas enseñanzas. Vamos a hablar dos puntos muy importantes. Número uno, Pablo no dice que sus apariciones no han de tomarnos por sorpresa. Al contrario, dice claramente Dios a través del Espíritu Santo que Él nos advirtió que estos falsos hermanos o estos falsos profetas aparecerían y que iban a extraviar el camino de muchos. O sea, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que nunca debemos de asombrarnos o asustarnos porque muchos hermanos que a lo mejor fueron parte de nuestra congregación o fueron parte de las filas del Evangelio están hoy en día renegando contra lo que un día profesaron. O sea, no debemos de asombrarnos. Si la Biblia dice y Dios profetizó que en los postreros de los tiempos muchos se apartarían, entonces no tiene que hacer un asombro. Sin lugar a dudas tenemos que entristecernos, pero asombrarnos no, porque eso está profetizado que sucedería. Y punto número 2, el apóstol indica que sus verdaderas fuentes de las enseñanzas de estos falsos maestros son diabólicas, o sea, la inspiración de estas falsas enseñanzas son de inspiración satánica o diabólica. Pablo comienza a decir, algunos, dice Pablo, apostatarán de la fe. Pablo afirma que a la iglesia se le ha confiado, como habíamos hablado en la semana pasada, la verdad, este gran misterio de la fe. ¿Se acuerda cuando Pablo dice grande e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el misterio de la fe? La cual la iglesia se ha transformado en columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. O sea, no estamos aquí para defender un engaño, para defender una mentira, para defender un cuento. No, estamos aquí para defender la verdad eterna de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna, pilares que sostienen la verdad de Dios y también es el fundamento, baluarte de esta gran verdad. Y esa verdad, la iglesia del primer siglo la cantó con himnos, las cuales expresaron su fe a través de los cánticos y no solamente la cantaron, sino que también la vivieron. ¿Ok? Cuando dice el texto allá en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, y algunos dicen que eso es una estrofa de un himno muy antiguo, manifestado en carne, visto de los ángeles, ¿no es cierto?, subido arriba en gloria, proclamado a los gentiles, en fin, todas aquellas expresiones muestran un gran himno doctrinal, cómo los cristianos cantaban bíblicamente o doctrinalmente las creencias que ellos amaban y defendían apasionadamente. Esto nos enseña también que cada cántico que nosotros podamos ofrecer a Dios, que cada expresión de alabanza tiene que estar centrada en Él y no en nuestras propias necesidades. A veces hay ciertos cánticos que lo único que hacen es alimentar nuestro ego, están centradas en nuestras necesidades, sino que al contrario, cuando nosotros analizamos ese antiguo himno, todo apunta a Cristo. Cristo tiene que ser el centro de todo lo que cantamos, de todo lo que predicamos y de todo lo que vivimos.
Cristo tiene que ser el centro. La centralidad del Evangelio tiene que estar en toda nuestra vida cristiana. Entonces, la iglesia es lo que sostiene, defiende, predica, canta y vive la verdad de la fe. Sin embargo, prosigue Pablo diciendo que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos que fueron parte de ese grupo que proclamaron y cantaron la verdad, dice que algunos apostatarán de la fe. Ahora, aunque está profetizando el Espíritu Santo que esto va a suceder, mucha gente va a abandonar la fe, es muy bueno saber que el texto dice algunos, no todos, dice algunos apostatarán de la fe. Y eso significa que está apuntando no a un gran grupo, sino que hay ciertas personas, ciertos individuos que abandonarán lamentablemente la fe en el fin de los tiempos. Y eso es bueno saber, que no serán de todos, sino algunos se apartarán de la verdad. Aunque algunos abandonen y se aparten de la fe, y sin lugar a dudas nos produzca tristeza, no nos debemos de sorprender. Dios nos dice claramente que esto sucedería. A veces nos bajoneamos, nos entristecemos de gente, no solamente gente que se sentó acá, sino que incluso que estuvo predicando y que incluso fueron parte del liderazgo, y incluso fueron hasta pastores, hermanos, años proclamando una fe que ellos profesaban. Hoy en día no quieren saber nada con el Evangelio, no quieren saber nada con Dios y se deleitan en una vida en tiniebla. Lo que Pablo nos está diciendo, no se sorprendan, porque esto está profetizado y todo lo que Dios dice se cumplirá. Aunque nos entristece ver la situación, yo que tengo casi 40 años en el Evangelio, he visto una y otra vez situaciones semejantes, pero eso me lleva a mí a aferrarme más de Cristo y de su bendita palabra. La palabra apostasía, ¿qué significa, pastor, esta palabra en la Biblia? Bueno, este es un término que comúnmente se utilizaba en la cultura grecorromana, no solamente en los escritos religiosos, sino que también en los libros antiguos, en los libros griegos, en el Antiguo Testamento, la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento en griego, se utilizaba bastante este término. Ahora, esta palabra significa, apostasía significa abandonar la fe original. Eso significa apostasía. Apostasía significa abandonar, separarse de la fe original. Es decir, de la doctrina. Cuando habla de la fe, separarse de la fe significa abandonar la fe bíblica, las creencias bíblicas que un día cantamos, profesamos y predicamos. Abandonarla, no simplemente abandonarla por un engaño o por confusión, sino que abandonarla conscientemente, que lo que un día prediqué, lo que un día profesé, hoy lo estoy negando sistemáticamente. Eso es caer en apostasía. No es simplemente que, bueno, fui engañado, creí algo que no era y prácticamente caí en una confusión, pero hoy vuelvo a los caminos del Señor. No, eso no es apostasía. Apostasía es renegar lo que un día proclamé. Es renegar sistemáticamente, conscientemente, renegar lo que un día proclamé como verdad. Jesús usó este mismo verbo allí en las parábolas del sembrador, Lucas capítulo 8, verso 13. Mire lo que dice el texto, la semilla que cayó en pedregales. Dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje, lo reciben con alegría. Es gente que está en nuestras reuniones, reciben la palabra con alegría, ¿no es cierto? Pero como no tienen raíz profunda, creen por un tiempo y luego se apartan, luego apostatan, se separan cuando enfrentan las tentaciones. Esa misma palabra apostasía utilizó el Señor Jesucristo en esta parábola, pero cuando no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. A mí me llama la atención ese término que utiliza el Señor Jesucristo, creen por un tiempo.
como en cierto aspecto, como da a entender que al final como que la fe la sostengo yo. Creen por un tiempo. Pero los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos elegidos, aquellos que Dios se encargará de tomarlos en su mano y que nunca perezcan y nunca sean arrebatados de la mano del Señor, es Dios quien mantiene nuestra fe. Es Dios quien sostiene nuestra fe. Y si Dios sostiene nuestra fe, es porque usted y yo nunca nos vamos a apartar. Porque es Dios sosteniendo nuestra fe. No son mis fuerzas humanas, no son desde un punto de vista religioso de que yo estoy sosteniendo mi propia fe. No, es Dios quien sostiene a los suyos. Un apóstata no es alguien a quien le es difícil creer o que le cuesta creer, no, sino uno que conscientemente abandona la fe bíblica o que había una vez profesado. El Nuevo Testamento nos advierte que cuando se acerca o cuando nos acercamos a la segunda venida de Cristo, en el tiempo del fin, el engaño y los falsos ungidos, hermano, crecería. Aparecería mucha gente diciendo de que son ungidos o que son el Cristo encarnado y engañarán a muchos. Mientras nos acercamos a la segunda venida, esto aumentaría, hermano, en el mundo religioso. Mateo capítulo 24, verso 4 al 5, Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Y engañarán, dice el texto, a muchos. Y engañarán a muchos. ¿Por qué? Porque ellos se presentarán como un falso Mesías. Nuestra Reina Valera dice: vendrán falsos cristos. Este término Cristo significa ungido. Ahora, no solamente una persona que dice ser Cristo es un falso Cristo, sino que aquellos que dicen ser ungidos por una unción muy especial de parte de Dios y que tienen cierta iluminación y cierto privilegio por encima de los demás, ellos también lamentablemente caen en esta categoría de los falsos ungidos. Tengamos mucho cuidado. Existe una verdadera unción. En Primera de Juan, en el capítulo 2, dice la Escritura que Dios nos ha dado la unción del Santo, la cual nos guía y nos enseña todas las cosas. La unción del Santo es la persona del Espíritu Santo en nosotros. Pero existe ciertas personas muy carismáticas, personas que atraen la atención de multitudes, pero no tienen la unción del Santo, sino que tienen una falsa unción. Cuando Cristo dice vendrán falsos, Cristo está diciendo eso, que también hay una falsa unción. Tengamos cuidado, apliquemos el discernimiento, especialmente mientras nos acercamos a la segunda venida de Cristo, porque esto está en aumento. Los falsos mesías con un falso mensaje mesiánico, como que ellos son las personas que van a arreglar el mundo, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Pablo escribió a los tesalonicenses sobre la salida masiva de la fe de gente que tendrá lugar en el fin de los tiempos, especialmente en la tribulación. Mire lo que profetizó Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, luego nos vamos al versículo 9 al 12, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En cierto aspecto aquí hay como un argumento, desde mi punto de vista hay como un argumento para decir que aquellos que postulan el enfoque postmilenialista, aquellos que dicen que al final la iglesia va a convertir al mundo entero, al final el mundo se va a cristianizar, al final nosotros vamos a afectar todos los ámbitos de la sociedad, la política, la cultura, las artes, vamos a cristianizar el mundo y el mundo se va a mejorar a través del mensaje cristiano. Cuando nos damos cuenta que la Escritura dice que en el fin de los tiempos va a aumentar la apostasía, muchos van a abandonar la fe y muchos van a ser engañados por estas doctrinas de demonios, no nos está apuntando un futuro muy optimista con respecto al mundo, sino que al contrario,
el mundo cada día está yendo de mal en peor. Por eso tengamos cuidado, como el secularismo, como el laicismo hoy en día quieren entrar en todos los ámbitos y poder sacar a Dios del corazón de la familia. Tengamos mucho cuidado. Dice Pablo, no os engañéis de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, inicuo, hablando del hombre de perdición, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es fuerte lo que Pablo está diciendo y es fuerte lo que las Escrituras hoy en día nos están enseñando, que muchos van a ser confundidos, que muchos van a ser engañados, que muchos van a abandonar la fe, van a apostatar la fe, y eso nos tiene que llevar con mayor fuerza a conocer mayormente las doctrinas bíblicas. Mayormente tenemos que conocer el contenido de las Sagradas Escrituras. Mientras yo tenga mayor revelación de la palabra en mi corazón, es porque voy a dejarle menos terreno a Satanás para que me pueda engañar. Mientras mayor discernimiento, mayor conocimiento, mayor capacidad para discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. El apóstol Pedro y el apóstol Judas advierten que vendrían burladores en los tiempos postreros. Y que estos burladores son aquellos que un día se apartaron de la fe. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sobre todo, dice Pedro, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Judas dice casi lo mismo, dice, ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. El apóstol Pablo sabía que con el tiempo los falsos maestros introducirían herejías y enseñanzas enfermizas en la iglesia de Éfeso. La última vez que Pablo visitó la iglesia de Éfeso, la cual él fundó, la encontramos este relato en Hechos capítulo 20, verso 29 al 30. Dice que él en la orilla de Mileto se reunió junto a todos los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y él comenzó a llorar y comenzó a decirle, Dios es testigo que nunca rehusé de enseñarles todo el consejo de Dios. O sea, les he enseñado toda la palabra de Dios. Nunca me escondí nada para mí. Expuse la verdad de Dios totalmente a ustedes. Y él con lágrimas en los ojos comenzó a llorar y dijo estas palabras, sé que después de mi partida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán el rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Él sabía muy bien que el ataque, tanto externamente que muchos se introducirían a la iglesia enseñando barbaridades, como también algunos siendo parte de la iglesia se corromperían y se iban a desviar. No deberíamos de asombrarnos cuando de nuestras propias filas algunos deserten y abandonen las verdades del evangelio y luego se burlen y las nieguen. ¿Sabe? Esto tiene que cumplirse. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Este es un texto que hace muchos años a mí me estremeció y me aclaró muchas interrogantes que yo tenía. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19, donde Juan dice, perdón, no es Pedro, Primera de Juan 2, 19. Dice Juan, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Y cuando Juan está diciendo eso, no solamente se está refiriendo a una iglesia denominacional o a una iglesia local, sino que se está refiriendo a todos aquellos que son parte de la iglesia de Jesucristo. Si no permanecieron con nosotros, en otros términos, si no se mantuvieron en la verdad de Dios, es porque nunca fueron de nosotros. Si nunca amaron,
si nunca defendieron esta verdad en sus vidas, la verdad bíblica, la verdad de la palabra del Evangelio, es porque nunca fueron de parte de nosotros. A veces gente me pregunta, pastor, ¿cómo si yo conozco gente que fueron parte de la iglesia evangélica, incluso estuvieron predicando, fueron parte de muchos grupos dentro de la iglesia, fueron muy fieles, eran muy apasionados, incluso algunos hablaban hasta en lengua, y hoy están fuera, no quieren saber nada con el Evangelio? Bueno, la Escritura dice que si hubiesen sido verdaderamente salvos, aún hubiesen permanecido. Pero salieron para que nos demos cuenta que no todos son de nosotros. No todos pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Esto, dice la Escritura, que ocurrirá en los postreros tiempos, dice el Espíritu Santo. Cuando Pablo dice, esto dice que el Espíritu Santo en los postreros tiempos, muchos se van a apartar de la fe. ¿Cuándo va a ocurrir eso, pastor? En los postreros tiempos. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo con ese término, postreros tiempos? ¿Se está refiriendo a este tiempo? Bueno, la Escritura nos aclara que este término no solo se refiere a los últimos días escatológicos, o sea, estos últimos días, sino que este término también nos apunta a los días en que Cristo vino en su primera venida. Cuando Cristo vino, cuando el cumplimiento del Mesías fue manifestado, se inició el fin de los tiempos. O sea, el fin de los tiempos ha durado entre la primera y segunda venida de Cristo. Todo ese lapso ha durado el fin de los tiempos. Entonces, la llegada de la era mesiánica, cuando Cristo vino por primera vez, dio a inicio a esos postreros tiempos. Incluso Juan, por ahí por el año 90 o 95, primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Pero cuándo lo dijo eso? En el año 95, después de Cristo. Pero él ya estaba diciendo, hijitos, ya es el último tiempo. Allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice que Cristo cuando vino, dice que fue manifestado en los postreros de los tiempos por amor de vosotros. Cuando Cristo vino en su primera venida. Lo ligó al inicio de los postreros de los tiempos. Y hay algo muy clarísimo ahí en el libro de Hebreos. Nos confirma que Dios en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. Cuando Cristo vino, cuando Dios decidió hacerse carne y habitar entre nosotros, Él dio inicio a este periodo llamado los postreros de los tiempos. Desde la primera venida de nuestro Salvador hasta su segunda venida, en toda esta época de la iglesia habrá apostasía y aumentará este apartarse de la fe, aumentará cuando nos acerquemos al fin, cuando nos acerquemos a la segunda venida. ¿Sabe por qué? Porque Mateo 24:12 dice, porque el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. El motivo de abandonar la fe, pastor, ¿cuál es el motivo de que muchos estén abandonando la fe? ¿Sabe cuál es el motivo? Pablo lo dice, porque están escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. ¡Wow! ¿Qué expresión? Es la última expresión que vamos a compartir. Pastor, ¿qué es lo que es escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonio? ¿Significa que Satanás mismo o demonios nos van a hablar cosas erradas? No, Pablo nos está refiriendo a eso. Los apóstatas no son en realidad víctimas de académicos profesores de filosofía de la universidad, que a muchos confunden, ni tampoco de los falsos guías religiosos, sino que la gente que se apartará y caerá en la apostasía serán víctimas de espíritus demoníacos inspirados por el mismo infierno. Recuerden que nuestra verdadera batalla está en el plano espiritual y no en el plano humano. Efesios capítulo 6, versículo 12, nuestra Reina Valera dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. La NBI dice, porque nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestes. O sea, la verdadera inspiración de estas falsas enseñanzas están en el plano
espiritual y no en el plano natural. Esto nos indica que no son enseñanzas acerca de demonios, sino enseñanzas hechas por demonios, y no que los demonios se aparecerán para enseñar estas falsas enseñanzas, sino que los mismos demonios van a inspirar estas falsas doctrinas que los falsos profetas enseñarán. Recibir una falsa enseñanza que contradice o niegue la verdad bíblica es ser engañado por los demonios y poner en peligro la mente y el alma de la persona. O sea, en otras palabras, cuando yo contradigo lo que un día creí, cuando yo niego lo que un día confesé, es porque estoy siendo engañado por estas fuerzas de maldad. Y con esto quiero concluir. Segunda de Juan, capítulo 1, versos 7 al 11. Juan dice: les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en cuerpo humano. Nosotros creemos que Dios fue manifestado en carne, que Él tomó nuestra naturaleza humana. Pero los falsos maestros niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Wow, tremendo lo que dice esto. Todo aquel que se desvía, todo aquel que cae en apostasía, es porque nunca tuvo una relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones dice: llega alguien que no enseñe la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a sus casas ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoya a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos dé la capacidad, la sensibilidad espiritual de discernir cuando estamos escuchando una enseñanza que proviene del corazón del Padre o como aquellos que vienen de una inspiración diabólica. Tengamos mucho cuidado. Dice la Escritura que el diablo no va a venir como diablo a enseñarnos lo que él nos quiere enseñar, sino que él usará, desde el libro de Génesis, Satanás siempre ha usado a personas o a seres atractivos. Dice que la serpiente era el animal más inteligente que existía, la cual fue usada por el diablo para engañar a nuestros primeros padres. El apóstol Pablo, escribiendo la segunda carta a los Corintios, dice que también sus ministros se visten como ministros de justicia, pero su fin es el engaño total. Tengan cuidado, tengan su discernimiento, agudicen su discernimiento y analicen cada enseñanza y cada expresión de lo que estamos escuchando, ya sea por YouTube, por internet o algún mensaje que a veces el título es muy atractivo. Tengamos cuidado, detrás de esa enseñanza puede estar siendo inspirada por el mismo infierno. Que Dios nos ayude a preguntar a nuestros pastores si estamos con alguna duda, pero a preguntar, a salir de nuestras confusiones y poder centrarnos en esta verdad eterna que es el Evangelio de Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque tenemos la bendición y el privilegio de estar escuchando a nuestros pastores que nos enseñan la verdad, aunque sea un poco incómoda. A veces, Señor, la verdad hace que nuestro ego se hiera, nos sintamos incómodos en nuestro egocentrismo. Pero cuando nos damos cuenta y reflexionamos, llegamos a la conclusión que tu palabra es verdad. Aunque en el momento me incomode o aunque en el momento no la pueda entender, pero tarde que temprano tu palabra nunca volverá vacía. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Danos la capacidad, Señor, de darnos cuenta
cuando estamos frente, Señor, a una estrategia que el diablo está usando para podernos engañar. A veces el diablo se va a vestir como un ministro de justicia, como un hombre piadoso, pero tu palabra dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Físicamente, estéticamente tendrán apariencia de piedad, pero negarán la verdad del Evangelio. Ayúdanos a discernir. Satanás siempre va a utilizar, Señor, lo estético. Satanás siempre se va a esconder en un disfraz, porque Satanás siempre, Señor, se moverá en ese ámbito de ocultar sus verdaderas intenciones. Señor, el lobo vestido de oveja, siempre ocultando sus verdaderas y bestiales intenciones. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener pastores que tengan la vara en su mano, y la vara no es solamente para cuidar y proteger a las ovejas, sino que también para golpear y echar a los falsos lobos rapaces. Señor, la vara es para defender y la vara también es para cuidar. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, bendecimos a todos nuestros hermanos de la congregación y protege su vida espiritual. Tenemos la convicción que todo lo que está en tu mano no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de tu mano. Recibe toda nuestra gratitud en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Seguimos adorando a nuestro precioso Salvador. El universo gira en torno a ti. Mis pensamientos se rinden ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta a ti, toda tu obra se postra ante tu autoridad. Al príncipe de paz, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro y el universo te adora. Dígale, tú lo ordenas todo, tú lo ordenas todo, tú eres el centro y el universo te adora. Una vez más, el universo. El universo gira en torno a ti. Dígalo. Toda tu obra se postra Ante tu autoridad, ante tu majestad, ante tu majestad.
tú lo ordenas todo. Tú lo ordenas todo. Tú eres el centro y el universo te adora. Gracias, Señor. Amén, así es. Señor, tú lo llenas, tú lo ordenas todo, Señor. Él es Dios soberano, sublime, eterno. Él tiene el absoluto control y dominio del universo, de su reino y de su creación. Y si Dios sostiene y sustenta el universo, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, en el versículo 3, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿cuánto más Él nos va a sostener a nosotros? ¿Cuánto más Él va a sostener a una familia? Si Dios sostiene el universo, hermano, ¿cuánto más Él nos va a sostener a nosotros? Así es que en esta noche yo quiero animar y quiero invitar a todos mis hermanos a que sigamos siendo fieles, ahí sí, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, para que podamos seguir desarrollando esta linda actitud y carácter cristiano que es la generosidad. Así es que yo quiero invitar a todos mis hermanos a apartar nuestras ofrendas y nuestros diezmos para el Señor, y que el mes de julio, recuerde que ya mañana comenzamos con el mes de julio, comenzamos con julio ya, ¿no es cierto? Me río porque he visto algunos memes de Julio Iglesia. Pero bueno, julio se nos acerca, así es que ya mañana llega el mes de julio y sé que vamos a tener un mes bendecido. ¿Por qué digo un mes bendecido? Por lo que sembramos hoy, vamos a cosechar mañana. Si sembramos generosamente, generosamente también será nuestra cosecha. Yo quiero animar y quiero invitar a que sigamos sosteniendo nuestra iglesia local de Viña del Mar, con todos los gastos que involucra, a pesar que no hemos tenido reuniones ya más de un año ya, Dios sigue siendo fiel. Quiero ser muy honesto con ustedes. Obviamente no estamos recibiendo los diezmos y las ofrendas que antes recibíamos. Han bajado considerablemente los recursos económicos. Pero Dios, hasta el día de hoy, el que alimenta las aves de los cielos y viste las flores del campo, también Él ha provisto y nos ha sustentado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha enseñado que debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así que yo quiero invitar a todos mis hermanos a seguir siendo fieles con una actitud generosa y poder ver el sacrificio y el esfuerzo que están haciendo nuestros pastores, nuestra iglesia, para poder bendecir y sostener la obra del Señor. Así es que ahí está la cuenta de nuestra iglesia Cristo, tu única esperanza de Viña del Mar, para que allí hagan sus transferencias, sus depósitos. Y quiero agradecer al Señor todos los hermanos que han sido fieles, que más de un año que no nos congregamos, han sido fieles en lo poco y han sido fieles en lo mucho. Así que agradezco a Dios esos corazones que se nota que entienden que están haciendo tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Hay una escritura que dice, Pablo dice a los filipenses, no es que busque alguna ofrenda de ustedes, dice Pablo, sino que lo que busco es frutos que abunden en vuestra cuenta. Hay algunos que tienen una tremenda cuenta en los cielos porque han sido generosos. Y sé que Dios ha sido fiel y que el mes de julio seremos bendecidos por el Señor. Así es que usted ya lo sabe. Recuerde que mañana seguimos orando, mañana jueves a las 7 de la mañana en nuestro tiempo de oración. 7 de la mañana le esperamos. Y el jueves también a las 20 horas comienza nuestro segundo estudio bíblico. Segunda clase, ahí está el término. Segunda clase para mañana junto a nuestro pastor Gustavo. Yo estuve viendo en YouTube porque queda grabado en YouTube. Estuve analizando digamos, las enseñanzas, muy buena, contundente todo el contenido del estudio bíblico. Así que yo se los recomiendo a todos los hermanos para que aprendan a desarrollar el discernimiento a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los más susceptibles al engaño? Los que ignoran la Biblia.
¿Quiénes son los que son más fáciles para ser engañados por el enemigo? Aquellos que ignoran las verdades de la palabra. Así que necesitamos nutrirnos, como Pablo le escribe a Timoteo, nutrirnos de esta palabra de fe. Así que están todos invitados para conectarse a través de el Zoom. Gustavo va a estar enviando el link para que a través de WhatsApp se puedan conectar todos los hermanos. Bien, y no se olvide, este domingo a las 10:30 de la mañana vamos a comenzar nuestra reunión y será una reunión de Santa Cena. Recuerde, Cena del Señor este domingo. No sé a cuánto vamos a estar este domingo. ¿A 3? ¿A 4? A 4. Domingo 4 de julio. Es el Día Nacional de Estados Unidos, me parece, ¿no? Día de la Independencia. Claro, 4 de julio. Así que vamos a tener nuestra cena ese domingo por la mañana. Vamos a preparar el pan, vamos a preparar el vino en nuestras casas y junto a nuestras familias vamos a recordar la muerte de Cristo y vamos a anunciar su venida. Así que todos están invitados para este domingo. Comenzaremos a las 10:30 de la mañana. Todos a conectarse. Bien, nos vamos. Ha sido un gustazo haber estado con ustedes. Es una tremenda bendición el poder estar compartiendo la palabra y en esta hermosa reunión junto a todos los chicos, junto a Ángelo detrás de las cámaras. Villarroel, Dios te bendiga, Ángelo. El pastor Gustavo también detrás de las cámaras. El director, en realidad, el pastor Gustavo ahí ve todo, el audio, todo acá. Así que bendecimos a los chicos de la alabanza y nos vamos muy bendecidos. Cuídense, a protegerse y que julio se prepare, un mes bendecido. Chao, chao.